Hola a todos y bienvenidos a otro video. Que no saben dónde estoy. Estoy acá en Londres. Estoy en Londres. Atrás mío está el London Bridge. Vamos a ver qué se puede hacer en un día, porque vieron como a mí me gustan estas cosas, hacerlas todas en un día, una escala, poquitas horas. Así que bueno, vamos a ver qué se puede recorrer en un día y espero te guste este video y anotes todo esto y te sea de mucha utilidad. Así que bueno, vamos a recorrer Londres. Para llegar a Londres, ten en cuenta que tiene 5 aeropuertos, a estar atentos al sacar el pasaje, ya que la gran mayoría queda más de una hora de viaje del centro. El más cercano es el London City Airport. También puedes venir en tren desde Francia a París, que es el viaje que yo hice. Si querés saber cómo es este viaje y cómo sacar la visa obligatoria UK-ETA, te dejo el video arriba, sino también en la descripción. El tren nos va a dejar en la estación St. Pancras, frente a la estación King Cross, que es donde arrancamos con este video. De la estación St. Pancras estamos acá en King Cross, que es cruzando la estación, cruzando la calle nada más. Y ahora vamos a ir a donde es la puerta de Harry Potter, la 9 3/4. Y acá están todos, hasta acá está la plataforma 9 3/4. Qué bueno que está, miren la fila que están haciendo toda la gente para poder sacarse la foto típica ahí con el carrito traspasando la pared. Esta es nuestra primer parada acá en Londres, la plataforma 9 3/4 de Harry Potter. Y justo acá atrás tenemos una tienda de Harry Potter. Vamos a hacer un vistazo. Para el que no está familiarizado con las películas de Harry Potter, acá en esta estación, en el andén ficticio 9 3/4, empieza la aventura en el tren expreso de Hogwarts. Por eso, acá se reúnen los fanáticos y entusiastas de las películas basadas en los libros de J.K. Rowling. Esta es una tienda oficial, tiene más de 5.000 accesorios y 5 áreas temáticas para sacarte muchas fotos. Cabe destacar que es la primera tienda de Harry Potter en el mundo, inaugurada el 14 de diciembre del año 2012. Toby. Aquí no tenemos a Toby. Está sensacional, muy lindo. Me vi todas las de Harry Potter. No soy fanático, pero como me las vi todas, la verdad me da un poquito así como de... se me quiere escapar un lagrimón. Wow, miren qué lindo esto para decorar el arbolito. Acá tenemos Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Wow, miren lo que son estos. Buenísimos. Y acá tenemos las capas y las varitas de los personajes. Miren qué linda que están, acá están sacando fotos. Está increíble la tienda, muy bueno. ¿Te gustaría venir acá? Déjamelo en los comentarios. Vamos a seguir con este video. Desde este punto me tomé un Uber hasta mi hotel, que quedaba a pocas cuadras del London Bridge, y desde ahí arrancamos a visitar la ciudad. Justo al lado del London Bridge tenemos este caminito que está muy lindo alrededor de la costa para ir a otro punto, uno de los puntos principales más icónicos de acá de Londres. Ahí tenemos el edificio del Sky Garden, que vamos a ir dentro de un ratito y vamos a subir ahí arriba a ver las vistas panorámicas de toda la ciudad. ¡Qué hermoso día en Londres! Miren qué lindo, está despejado. Y miren ese buque de guerra, ¿de qué será? ¿Será de Inglaterra? ¿Será de otro país? Está muy bueno, sí, es de Inglaterra, tiene las banderas inglesas. Miren con lo que me topé acá, qué lindo que está. Ice Gallery. Debe ser como una zona de barcitos. Y acá tenemos una obra de arte, miren lo que es eso. Fua, ¿qué es? Está genial. Bueno, por lo visto este buque es un buque así museo, porque parece muy antiguo. Y acá estamos llegando al Tower Bridge. Vamos a visitarlo por dentro, así que no te pierdas cómo sigue este video. Muy bien, para subir al puente tenemos acá una escalerita que nos ahorra bastante el tiempo. A 200 metros está para tener los tickets para ir allá arriba de todo. Bueno, yo lo saqué online. Después te dejo abajo la dirección web donde saqué los tickets con mucha anticipación.
Y acá es la entrada para subir al Tower Bridge. Y estamos subiendo las escaleras al Tower Bridge. Y después de muchísimas escaleras, mira dónde estoy. Estoy acá, estoy sentado un poquito porque me quedé sin aire. Es una falta de deporte. Mira dónde estoy. Estoy arriba del puente de London Bridge. Mira, es sensacional. Las vistas que hay desde acá. No, miren lo que es esto. Qué buena que está. Da un poquito de impresión esta. ¡Wow! Qué impresión caminar acá. Uy, por Dios. ¿Por qué cruje el vidrio? Muy buena experiencia ese piso de cristal, te da vértigo, ¿eh? Pero está muy bueno pasar por ahí arriba. Te comento que estamos a 42 metros de altura adentro de Tower Bridge, que es una obra maestra de la ingeniería victoriana que aún funciona. Inaugurado en el año 1894 con un puente basculante levadizo diseñado para no interrumpir el tráfico marítimo. Este puente se levanta unas 850 veces al año y es el puente más famoso y fotografiable de Londres. Compren sus entradas con mucha antelación, miren toda la fila que se está haciendo, ¿no? Ojo, cómprenla antes y bueno, se van a asegurar un buen rato y van a poder ahorrar mucho tiempo acá en London Bridge. Te cuento un poco sobre Londres, que es la capital de Inglaterra y del Reino Unido. Tiene más de 9 millones de habitantes en su área metropolitana y recibe alrededor de 19 millones de turistas anuales, siendo una de las ciudades más visitadas de Europa y lo atraviesa el río Támesis. Recordá que acá la moneda es la libra esterlina. Yo me manejé solamente con tarjetas de crédito y débito, ya que los billetes y monedas no se utilizan ni siquiera en los transportes públicos, así que nada de andar cambiando billetes en este destino. Bien, vamos a seguir con esta travesía. Miren qué hermoso día que es, hace calor encima, está muy lindo. Recién ahora se está llegando mucho de gente, no había nadie en las calles, ahora parece que flotaron, salieron de todos lados. Así que bueno, vamos a seguir en otro punto turístico acá en Londres. Acá tenemos unos food trucks. Lo vuelvo a repetir, hermoso el día de hoy en Londres. Acá tenemos Uber en barco. ¿Sabían que había Uber en barquito? Esto es buenísimo. Pues recorres toda la ciudad en Uber Boat. Y vamos llegando, este es el muelle donde para el Uber Boat. Nos vamos a ir a otro punto acá, también icónico de Londres. En realidad, el Uber Boat es un ferry que te permite pagar con la aplicación Uber. Solo eso. Este ferry va por todo el Támesis y te ahorra muchísimo tiempo para visitar varios puntos turísticos en tiempo récord. Y llegamos en el Uber Boat, acá estamos en el London Age. Y vamos a ir más adelante, vamos a ir al Big Ben. Es conocido como el Big Ben, pero en realidad es la Elizabeth Tower. Y acá tenemos el famoso taxi con el famoso colectivo acá londinense.
Miren la cantidad de micros, buses turísticos que vienen para este lado. Debe estar llenísimo, minado de gente todo este lugar. Llegamos al famosísimo Big Ben. Qué bueno que estás. Es lindísimo en persona, muy lindo esos detalles dorados. Está excelente. La Elizabeth Tower, más conocida como el Big Ben, que en realidad así se llama su campana, se terminó de construir en el año 1851. Tiene 96 metros de altura y un reloj en cada cara. Los relojes miden 7 metros de diámetro y un mecanismo excepcional de gran precisión. La torre está inclinada ya que se está hundiendo. Se hunde alrededor de 1 milímetro por año. También puedes ir en metro acá en la estación Westminster Station y acá enfrente lo tenés, mirá, salís del subte y haces ¡wow! Miren qué bueno que está. Este es el famoso teléfono, cabina de teléfono, que tiene una vista espectacular a la torre Big Ben. Miren toda la gente haciendo cola y atrás tenemos ahí el Big Ben. Bueno, mucha paciencia si querés esa foto. Yo le digo Big Ben porque toda la vida se dijo Big Ben, así que le voy a decir Big Ben de acá forever. Y ahora caminamos unas cuadritas y vamos al Palacio de Buckingham. Y acá estamos en la casa de la reina, el Palacio de Buckingham. Está impresionante este lugar, muy lindo. Los detalles que tienen todas estas estructuras acá inglesas son excepcionales. Estamos en la residencia principal del rey, el rey Carlos. Es el centro de ceremonias reales, visitas de estado, eventos nacionales y diplomáticos. Uno de los edificios más emblemáticos del Reino Unido del mundo, construido en el año 1703, adquirido por el rey Jorge III, pero se convirtió en residencia oficial de la monarquía con la reina Victoria en el año 1837. Por eso también es conocido como la Casa de la Reina. Tiene 775 habitaciones y 19 salones, un jardín privado, el más grande de Londres, y no seas como yo y no te pierdas el cambio de guardia que se realiza en la entrada a las 11 de la mañana. ¿Y qué te está pareciendo el video de hoy? Está muy bueno, estamos recorriendo muchísimos lugares en poquito tiempo, como es mi costumbre acá en mi canal de paseo, en el canal de paseo, el canal de ustedes también, porque es de todos nosotros, los viajeros. Y acá en este parque tenemos un lugarcito donde venden sándwich. Acá tenemos Chicken Caesar, 6,9. Tenemos pollo con jamón serrano y ciabatta, 8,10. Y después tenemos otro con pesto, tomate y mozzarella. Y este es el sándwich que me comí, que me voy a comer. Este me salió 6,90. Y ahora con las baterías recargadas vamos a ir a otro punto acá en Londres. Se me está poniendo feo Londres. Espero que no me agarre ningún chaparrón. Chaparrón Bonaparte. Miren estos pelícanos. Son gigantes. Esta es la Guardia Montada de Londres. Este es otro punto turístico infaltable en Londres. Y muy cerquita de la plaza el parque que te mostré recién. Estamos frente a la Guardia Montada del Reino Unido, la Household Cavalry, conocido como los Azules, caballeriza fundada en el año 1661.
Tené mucho cuidado al acercarte a los caballos, ya que suelen morder y empujar a la gente. Seamos buenos turistas y respetuosos al sacarnos una foto, tomando mucha distancia, y solo saquemos la foto en los lugares indicados. Cómo me encantan estas callecitas londinenses, son hermosas. Y estamos llegando a Piccadilly Circus. Este es el centro. El centro del centro. El centro del centro del centro de Londres. Ahí tenemos un Hard Rock Café. Como te lo dije, este es el corazón de Londres, lleno de pantallas vibrantes, conocido como el Times Square londinense. En el centro hay una fuente con una estatua, la estatua de Anteros o Eros. A sus alrededores está lleno de teatros, cines, restaurantes y tiendas de ropa. Y sin querer queriendo, encontré el barrio chino de Londres. ¡Qué sensacional! Quizás ustedes piensen que es muy tarde, pero son las 3 de la tarde recién. Lo que pasa es que se oscureció tanto el cielo que la verdad estaban todas las luces prendidas. Vamos a tomar un taxi. Y me subí al taxi londinense, vamos directo al Sky Garden, que tengo el ticket ahora en un ratito para subir y ver todo Londres desde el cielo. Bueno, el conductor está detrás de ese acrílico, no tenemos contacto con el chofer, nada. Y para pagar hacemos acá con la tarjeta, con la contactless. Estoy en uno de los rooftops más altos acá de Londres. Bienvenidos al Sky Garden. Está increíble, muy bueno. Después te voy a dejar abajo cómo sacar los tickets gratis. Pero si con mucha antelación tenés tickets gratis para venir acá arriba. Así que bueno, acá abajo te lo dejo. Como su nombre lo indica, esto es un jardín en el cielo. Ofrece vistas panorámicas de Londres en sus paredes vidriadas. Tiene dos niveles, uno gratuito con bar, que es el que estamos, y otro nivel superior con un restaurante de alto nivel con reserva previa. En su mirador tendremos vistas panorámicas impresionantes de la ciudad y los monumentos que la rodean. El edificio fue terminado en el año 2014. Tiene 160 metros de altura y costó 200.000 millones de libras. Este lugar está buenísimo. Te recomiendo que vengas porque está de bien las vistas que hay. Bueno, acá lo voy a tocar yo porque si no, no baja nadie. Zero. Estos carteles de Underground significan metro. Acá está el subte, que sería para la Argentina. Y todos acá se llama Underground.
Vamos a entrar a Tesco. Acá tenemos unas ofertas para todo turista que le va a venir como anillo al dedo. Acá tenemos unos tips para ahorrar. Acá tenemos, miren, 3 productos. Estos 3 productos están a $3.85. O si no, $4.25. Bueno, me parece que es este el precio. $3.85. Sería una opción re barata. Y eso están en todos estos supermercados. Siempre en todas las calles vamos a encontrar estos callejones que están a los costados de las avenidas. Son todos muy particulares, muy bonitos, muy pintorescos y son todos muy diferentes. Así que si querés cortar camino, te mandás por estos callejoncitos y ahorrás un montón de tiempo. Lo que sí, tengan cuidado con los que andan en bicicleta, no porque los van a robar, sino porque andan a los chapazos. Y bueno, te encontrás alguno, igual que estos de la monopatín. Estos del monopatín también. Estás cruzando la más bien y de repente te aparece uno. Son medio peligrosos. Bien, me corrí de la avenida unos metros y parece que estoy, no sé, en una ciudad distinta, un Londres más campestre. Me olvidé de contarte que me hospedé en el hostel Double Castle, muy lindo y cómodo a pocas cuadras del London Bridge y cercano a casi todo. Bueno, este fue mi recorrido de un día por Londres. Seguramente me faltó mucho más por conocer, pero te muestro que se puede hacer bastante en un día. Espero te haya gustado el video y si es así, te suscribas al canal. Nos vemos en los próximos videos acá en De Paseo. Chau chau.